En mi video anterior hablé de todas las naves estelares USS Yamato, un video completo que hablo de todas las USS Yamatos del universo principal y sus contrapartes de multiverso, que son 100% canónicas, y no hablé de las Yamatos que no son parte del canon. En este video hablaré de las curiosidades de todas las USS Yamato, tanto de las Yamatos canónicas y de las Yamatos que son oficiales pero no canon, incluyendo curiosidades de las Yamatos en el lore y en la vida real. Y si quieres saber más a profundidad de las naves USS Yamato, principalmente las canónicas, pues busca el link en la descripción de este video y podrás ver todas las USS Yamato. Una vez dicho esta introducción, ahora sí comencemos con este video. En la época donde la USS clase Excelsior era la nave insignia de la flota estelar, existía una nave bautizada Yamato, que su nombre completo sería USS Yamato NSX 5626V clase Yamato, o simplemente abreviado la USS Yamato V. Cronológicamente, la Yamato V sería creada después de la primera USS Yamato, que era una clase Constitución, y antes de la segunda USS Yamato, que era una clase Galaxia. Aunque la Yamato V es una nave oficial, no es una nave canónica. Ni siquiera la clase que pertenece la USS Yamato V es canónica. Por cierto, la Yamato V es una nave de guerra. En el futuro se crearía una nave canónica diseñada para la guerra llamada clase Yamato. Como he mencionado anteriormente, canónicamente la primera Yamato fue una clase Constitución. Pero si hablamos de la primera USS Yamato que vimos en toda la franquicia de Star Trek, esa sería la segunda Yamato, que era una clase Galaxia. Y curiosamente, la primera vez que vimos la segunda Yamato también fue la última vez que vimos esta nave. Eso se debe que el capítulo que apareció por primera vez la segunda Yamato, vimos literalmente cómo era destruida en una explosión. También el capítulo que vimos ser destruida la segunda Yamato, es la primera vez que vemos una nave clase Galaxia siendo destruida tanto en las series de Star Trek como en el canon. Aunque esta fue la única vez que vimos la segunda Yamato, los fans le agarraron cariño a la nave, provocando que se expanda su trasfondo y lore en la franquicia. Por ejemplo, la segunda Yamato fue la segunda nave estelar clase Galaxia en ser construida, o en revelar que en el siglo XXIII se creó una nave estelar clase Constitución bautizada Yamato, y por lo tanto eso significa que la USS Yamato clase Galaxia fue la segunda nave estelar bautizada Yamato. También se revelaría que la sucesora de la clase Galaxia, que sería la clase Soberana, se crearía una nave estelar clase Soberana bautizada Yamato, y por lo tanto esa sería la tercera Yamato y la sucesora directa de la USS Yamato clase Galaxia. Y luego se crearía en el siglo XXV la sucesora de la tercera USS Yamato. Y el resto es historia. Todas las clases de naves estelares tienen sí o sí un logo. En el caso de la clase Yamato podemos ver en el logo una USS clase Yamato y la sombra de una clase Galaxia.
La sombra de la clase Galaxia hace referencia a la segunda USS Yamato que fue destruida en una explosión. La cuarta Yamato es la nave estelar bautizada Yamato más grande de todas. Si hablamos el orden de la Yamato más pequeña a la más grande sería la siguiente. La más pequeña sería la primera Yamato, que era una clase Constitución. La tercera Yamato sería la segunda más pequeña, siendo una clase soberana. La segunda USS Yamato es la segunda nave más grande, siendo una clase Galaxia, y la más grande sería la cuarta Yamato, siendo una clase Yamato. Si lo piensas, la USS Yamato clase Galaxia es la segunda en todo. Me explico, la USS Yamato clase Galaxia es la segunda nave estelar bautizada Yamato. Es la segunda nave estelar clase Galaxia en ser creada. Esta es la segunda USS Yamato más grande de todas. La segunda nave estelar clase Galaxia que vimos en una serie de Star Trek fue la USS Yamato. La única cosa que fue primera es ser la primera nave estelar clase Galaxia en ser destruida, una total ironía. Y es la segunda nave estelar que conocimos que tiene un nombre japonés, siendo la primera la USS Kobayashi Maru. ¿Se acuerdan que les dije que la primera vez que vimos una nave estelar llamada Yamato fue la segunda USS Yamato? Pues los productores de Star Trek La Nueva Generación, cuando crearon el capítulo que aparece la segunda Yamato, en el guión decía que una nave estelar clase Galaxia explotaría. Los productores decidieron que esta nave estelar clase Galaxia sea llamada Yamato, en honor a un anime que los productores vieron, siendo la explicación en la vida real el por qué esta nave se llama USS Yamato. Y como les dije anteriormente, los fans le agarraron cariño a esta nave, provocando que se expanda su lore y trasfondo. En el lore y trasfondo de la USS Yamato, nos explican que todas las naves estelares bautizadas Yamato tienen ese nombre en honor al barco más importante de todo Japón, que es el barco imperial Yamato. Y por cierto, este barco sí existió participando en la Segunda Guerra Mundial y siendo derribada a finales de la Segunda Guerra Mundial. Por cierto, el barco imperial Yamato pertenecía a los barcos imperiales clase Yamato. Así es, el nombre de esta clase de barco se llama igual que la clase de la cuarta Yamato. Y eso sería el video de hoy. Si te gustó, me gustaría que le dieras like, te suscribas y que comentes en los comentarios las cosas que te gustaron y no te gustaron de este video. Recuerda que tu crítica y apoyo me ayuda mucho a mejorar el contenido de mis videos. Una vez dicho todo esto, yo me despido, mis tripulantes de la esperanza, y hasta el próximo video.